Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 9913 de 2025. Procedamos con la lectura del acto. Lunes 17 de noviembre de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Steven Aníbal Flores Olivera e integrada por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 9913-2025 TCP, recurso de apelación interpuesto por la empresa Italtrack Selva SAC en el marco de la licitación pública para bienes número 004-2025-GRSM-CS, convocada el 10 de septiembre de 2025 por el Gobierno Regional de San Martín para la contratación de bienes, adquisición de pool de maquinaria pesada, cargador frontal, rodillo vibratorio, motoniveladora articulada, excavadora sobre oruga, para ser utilizada en la gestión del riesgo de desastres en el departamento de San Martín. Ítem número 3, motoniveladora articulada. A fin de brindar informe legal por parte de la empresa Italtrack Selva SAC, se ha personado el señor Pedro Miguel Illanes Martínez, identificado con un número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 15879. Por parte del tercero administrado, empresa Orbisa Sociedad Anónima, se ha personado a fin de brindar informe legal el señor Edgar Ayrton Brian Macedo Espíritu, identificado con un número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 88951. Por parte de la entidad Gobierno Regional de San Martín, se ha personado el señor Heiner Pincha Armas, identificado con documento nacional de identidad 70475172, y el señor Johnny Manuel Chujandama y Juma, identificado con documento nacional de identidad 47159703. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. El presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del postor impugnante de la empresa Italtrack Selva SAC. Adelante, doctor Pedro Miguel Illanes Martínez. Muy buenos días a la presidencia y a la sala. Seré breve porque creo que es breve el asunto para que la sala pueda estar debidamente informada para resolver esta apelación. En este proceso de selección, que trata efectivamente de una motoniveladora, se nos exige acreditar la procedencia y el año de fabricación de la motoniveladora. El comité especial, el comité que administra este asunto, no nos acepta esta oferta porque manifiesta que el documento en donde nosotros decimos que la maquinaria es de tal procedencia y de tal año no constituye un documento verificable, técnicamente verificable. Me explicaré mejor. Según las reglas que traen las bases integradas, que como todos sabemos y es ocioso repetirlo, son las normas finales y últimas que hay que repetir, se exige que para la procedencia y año precisamente de la maquinaria se pueda presentar folletos, información técnica, pero también las bases dicen que el representante del fabricante en el Perú puede también emitir los documentos respectivos. En consecuencia, acreditado está que Italtrack es representante de la marca oficial norteamericana John Deere en el Perú, está según las bases debidamente habilitado para decir cuál es la procedencia y cuál es el año precisamente de esta maquinaria. La procedencia es China y el año 2025. Claramente expuesto en un documento que forma parte de nuestra oferta.
¿Qué es lo que nos dice el comité? El comité nos dice que ese documento, textualmente lo leo, no proporciona evidencia técnica comprobable. A ver, nos preguntamos, ¿cómo así el comité va a lograr o tener a la vista una evidencia comprobable respecto de que esta maquinaria es china y su fabricación data del 2025? Eso obviamente está reservado al momento de la entrega de la maquinaria respectiva. Si al momento de la entrega no es China y no tiene el año, obviamente se resolverá el contrato y se nos sancionará como corresponde sancionarse. Pero no decir, porque esto es un documento firmado y suscrito por el mismo ofertante, no es comprobable técnicamente. Eso me lleva a un siguiente punto. A nosotros nos califican absolutamente con una rigurosidad que la digo entre comillas, pero al postor ganador lo califican y bien respecto a la procedencia, ni siquiera con un documento técnico, solamente con un detalle de ventas y servicios. Insisto, un detalle de ventas y servicios. Este documento no resiste el menor análisis, solamente da cuenta que han vendido o están por vender una máquina de serie tal que tiene determinadas características. Es un detalle de venta y servicios. No es absolutamente alguna información técnica que tenga que ser debidamente compulsada para aceptar precisamente la oferta. Y por último, señor, también no nos aceptan nuestra oferta por un tema muy sencillo, el sistema de monitoreo. Según las bases integradas, este sistema de monitoreo solamente debería de indicarse. No se pide el sistema de monitoreo A, el sistema de monitoreo B o C, si existiera. En esta particular circunstancia, dejamos absolutamente claro que el sistema de monitoreo que hemos ofrecido y está en la página 82 de nuestra oferta es transmisión satelital. Clarísimamente acá dice transmisión satelital. ¿Qué es lo que nos dice el comité especial sobre el particular? El comité especial lee también nuestra oferta donde decimos telemétrico o satelital. En consecuencia, cabe explicar en estas circunstancias qué es telemétrico y qué es satelital. O, como lo vamos a sostener en esta circunstancia, en el fondo es lo mismo, y para esto me serviré de un tema que todos conocemos, absolutamente todos. Cuando usted está con su celular en la mano, usted se comunica por una frecuencia de monitoreo que se llama GPRS. Cuando por ventura de la vida usted llega al punto más alto de nuestra querida sierra o al punto más lejano de nuestra selva, obviamente no hay, como creo que es comprobable públicamente, señal de celular, pero sí hay señal satelital. Por lo tanto, siendo prácticamente un mismo sistema, se pega al celular y cuando no hay señal celular, de inmediato se pega al satélite. En consecuencia, cuando acá nos dicen, ha sido usted absolutamente ambiguo, no sabemos qué es, si usted está ofreciendo satelital o está ofreciendo telemático, esto no resiste al menor análisis y vuelvo al tema, porque en nuestra oferta consta textualmente transmisor satelital.
Estas dos circunstancias han dado que el comité, malamente desde nuestro punto de vista, no acepte nuestra oferta, no nos deje competir y por lo tanto está comprando, entendemos nosotros, con una preferencia que obviamente es repudiable. Lo tengo que decir claramente. Dicho esto, y con esto termino, la sala se servirá declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro, ordenarse la calificación de nuestra oferta, si no es que la sala misma la califique y por lo tanto se nos otorgue la buena pro respectiva. Eso es todo de mi parte, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del tercero administrado, la empresa Orbisa Sociedad Anónima. Adelante, doctor Edgar Macedo Espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Hablaremos también muy poco, muy corto, porque el caso es también sencillo, como ya lo ha indicado el abogado del apelante. Nosotros consideramos que esta apelación es improcedente y que el comité ha descalificado correctamente la propuesta de Italtrac. En primer lugar, claramente el comité ha señalado que la declaración jurada no es un documento objetivo, y esa es la parte que le ha faltado al doctor, que es la parte objetiva. Es una declaración jurada emitida por la propia empresa que no permitiría al comité acreditar de forma objetiva si es que la maquinaria cumple o no con los requisitos establecidos en las bases. Después, tenemos que no hay o hay dudas con respecto al sistema de transmisión del sistema de monitoreo. Claramente, cada postor es responsable de lo que ofrece. Y en su oferta, Italtrac no señala cuál sería ese sistema. No dice, puede ser satelital o puede ser telemático. Nosotros consideramos que no hay ninguna acreditación objetiva dentro de la oferta que le permita al comité señalar que en la sierra o en cualquier otro sitio, cuando no se conecta a un sistema, se conectará al otro. Eso no está en ninguna parte de la oferta. Creo que es algo que se ha dicho de manera un poco temeraria. Pero lo que le respecta al comité, no puede el comité establecer cuál de los dos es el sistema de transmisión. Entonces, ha sido correctamente declarada como no admitida la oferta. Ahora, el señor abogado de Italtrac ha señalado que se ha calificado de forma desigual a las partes, señalando que se nos ha permitido a nosotros acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas con un sencillo documento. Ese sencillo documento fue emitido por el productor, el fabricante de la maquinaria. Hemos cumplido con lo que las bases dicen. Señalan establecer o presentar un documento emitido por el fabricante que establezca si se cumple o no con los requisitos. Y nosotros hemos ofrecido el documento emitido por el propio fabricante, no por nosotros, no una declaración jurada. Entonces, se cumple con el criterio de objetividad solicitado por el comité. Después, el artículo 308G del reglamento señala que si el apelante no logra acreditar que su propuesta fue incorrectamente declarada como no admitida, su apelación debe ser declarada improcedente, y es lo que ha pasado. Consideramos que Italtrac no ha logrado acreditar que su oferta debe ser rechazada, porque además, sin perjuicio de lo que hemos dicho, en su apelación Italtrac también desliza su opinión de que la empresa Orbisa no habría cumplido con los requerimientos, y eso es completamente falso. No solamente queremos aprovechar esta oportunidad para decir que es completamente falso que no hemos cumplido, sino también para rechazar tajantemente esta acusación de Italtrac de que hay algún tipo de preferencia para Orbisa. No ha presentado ningún documento al respecto, ninguna otra prueba, queremos rechazar eso. Además, ha señalado Italtrac que la empresa Orbisa no habría, por ejemplo, habría incongruencias con respecto a las características de la maquinaria, pero para eso Italtrac ha señalado una serie de conversiones, equivalencias que no corresponden, porque se debe revisar, el comité debe revisar solamente lo que se ha ofertado, no debe hacer ningún tipo de observaciones o de equivalencias. Además, no está acreditado con ningún documento
que haya un excesivo radio de giro o que los neumáticos alteren de alguna forma el radio de giro o la velocidad de la maquinaria. Por otra parte, señala que hay una contradicción en respecto a la marca del sistema de monitoreo, diciendo que existe, que no se puede acreditar si es el sistema de monitoreo de nuestra procedencia o de otra marca, y eso es completamente falso. Lo cierto es que la marca Product Link pertenece a Caterpillar, que es la fabricante, entonces no hay ninguna incongruencia. Por lo tanto, consideramos que la apelación debe ser declarada improcedente y se deben rechazar todas las infundadas observaciones que ha hecho Italtrac con respecto a nuestra buena pro que ha sido correctamente otorgada. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Illanes, se me precisa que después de la exposición de la entidad se va a conceder la etapa de réplicas y dúplicas. ¿Cómo no? Gracias. Bien, se concede el uso de la palabra a los representantes de la entidad del Gobierno Regional San Martín. Adelante, señor Heiner Pinchi Armas y o señor Johnny Chujandama Ijup. Del tribunal y los representantes de las empresas John Deere y Orbisa, voy a argumentar nuestro sustento de la entidad a base de diapositivas acerca de la licitación pública número 04-2025-GR-SM/SC. Ítem número 3, motonivel articulado. Del proyecto adquisición de pool de maquinaria pesada, cargador frontal, rodillo vibatorio, motonivel articulada, excavadora sobre oruga, para ser utilizado en la gestión de riesgo de desastre en el departamento de San Martín. Ítem número 3, motonivel articulada. Ya respecto al primer argumento del impugnante, menciona que el comité de selección erróneamente indica en su evaluación las bases del proceso de selección exigen que los postores presenten documentos verificables emitidos por el fabricante o su representante, como fichas técnicas, catálogos, instructivos o folletos, omitiendo el término u otro documento. El comité había interpretado nuestra ficha técnica como declaración jurada y además había omitido que estas características puedan ser acreditadas por otros documentos emitidos por el fabricante y o representante de la marca en el país, es decir, documentos emitidos por Italtrac, Selvasac y Pesasac, representantes de la marca John Deere. En el primer punto, al argumento, el comité analiza el documento presentado como otros documentos emitidos por el fabricante y o representante de la marca en el país, original o copia, tal como lo establece las bases del procedimiento de selección. Sin embargo, al ser una declaración jurada, no proporciona evidencia técnica comprobable, lo que limita la posibilidad de verificación independiente por parte del comité. Por lo tanto, desde un enfoque técnico estricto, la declaración jurada no cumple plenamente con el requisito de acreditación documental, considerándose esta insuficiente para certificar de manera objetiva la procedencia y el año de fabricación del equipo. Como se muestra en la imagen que tenemos al costado, presentado por el impugnante, se evidencia claramente que si bien su título figura como ficha técnica de características generales del cargador frontal sobre ruedas, no, de la motoniveladora, su contenido explica claramente declarando bajo juramento. Y esto desestima lo señalado por el apelante, dado que su afirmación no ajusta a la realidad del contenido del documento. Ante ello, podemos sustentar que nuestras especificaciones técnicas deben ser comprobadas con fichas técnicas, catálogos, certificados, registros o cualquier otro documento emitido por el fabricante que permita verificar de manera directa las características técnicas. El postor Orbisa, sociedad anónima, el comité le estaría permitiendo acreditar tanto la procedencia como el año de fabricación únicamente con un detalle de ventas y servicios de acuerdo al folio 47 de su oferta, que a nuestro criterio no reúne la información necesaria
para ser considerado documento, por lo que causa extrañeza que para este documento el comité de selección no tenga un enfoque técnico estricto con lo considerado en nuestra propuesta. Nuestra propuesta es lo que argumenta Intaltrack. Por lo tanto, el comité menciona que corresponde precisar que el documento en mención forma parte integrante de la ficha técnica remitida por Orbisa S.A., la cual contiene información emitida por el fabricante y su representante autorizado, tal como lo exigen las bases integradas del procedimiento de selección, siendo este un documento técnico complementario que acredita las características del bien ofertado, incluyendo la procedencia y el año de fabricación en cumplimiento de los requisitos establecidos. Bien, vemos al lado derecho que tenemos el folio 47 de la oferta del postor, donde sí detalle de servicios y ventas, que se refiere a toda la línea CAT. Respecto al segundo argumento, el impugnante indica, el comité señala que la precisión efectuada en nuestra declaración jurada de monitoreo, al consignarse la expresión tipo telemática o satelital, impediría verificar lo ofertado. Y al respecto es necesario precisar que mi representada utilizó dicha redacción en atención a que ambos tipos de sistemas telemático satelital son admitidos conforme a lo establecido en las bases integradas. En tal sentido, la formulación empleada responde a la intención de reflejar fielmente el requerimiento técnico, considerando que mi presentada cuenta con la capacidad para implementar cualquiera de los dos sistemas, dejando a criterio de la entidad la determinación de cuál resulta mayor conveniencia o beneficio para sus fines. Ya. Es necesario indicar que de acuerdo a las bases indicadas del procedimiento de selección, se debe indicar el tipo de transmisión correspondiente. Sin embargo, al revisar los documentos presentados por el impugnante, consignó en su declaración jurada la expresión transmisión tipo telemática o satelital, sin precisar cuál de los dos sistemas sería efectivamente implementado. Esta ambigüedad impide al comité verificar con certeza qué tipo de tecnología fue ofertada, cabiendo precisar que este error no puede ser corregida, ya que para hacerlo se tendría que interpretar el contenido de la oferta, lo que implicaría determinar el tipo de transmisión. Y en ese sentido se estaría afectando el alcance de la oferta, al interpretarse lo que realmente quiso ofertar el impugnante, lo que excede las facultades del comité de selección. Vemos al lado derecho en la declaración jurada del sistema de monitoreo que la empresa Intaltrack propone transmisión tipo telemática o satelital, la cual pues no es clara para el comité definir o decidir cuál de los sistemas va a presentar mencionada entidad, por la cual pues agarra el tema de ambigüedad, porque el comité no puede verificar con certeza el tipo de tecnología que va a ofertar mencionada entidad. Respecto a la afirmación que se muestra a continuación, en el referido documento señala expresamente ya está disponible un software integrado CAD, Product Link, mejorado por todos los productos CAD, lo cual evidencia que dicho sistema no está limitado a un tipo de máquina específico, sino que es compatible con toda la línea de equipos Caterpillar, incluido las motoniveladoras articuladas con neumáticos, excavadoras y otros equipos del mismo fabricante. En este sentido, la entidad impugnante hace mención que justamente no correspondería a la motonivela articulada, pero bien en cambio nosotros leemos al lado izquierdo que la empresa de Orbisa en la parte superior nos indica que ya está disponible un software integrado CAD Product Link mejorado para todos los productos CAD.
hace mención que este sistema de CAD Product Link va a trabajar o trabaja o está adecuado para toda la línea Caterpillar, por la cual el comité tiene muy bien claro que este sistema CAD Product Link es compatible con la motonevera articulada. Ya. Bueno, las bases, respecto al segundo argumento, respecto a la afirmación que se muestra a continuación, el postor indica que el hardware equipo y aporte en la marca Caterpillar, pero según folio 179 de su oferta, el equipo y aparato de marca Product Link, lo cual es incongruente conforme a lo que afirma el folio 39. Habla justamente acerca del fabricante. Y las bases integradas exigen que el sistema de monitoreo cuenta con un hardware original del mismo fabricante de la máquina ofertada, instalado de fábrica, requisito que sí cumple Orbisa, como lo podemos ver en la imagen, lado derecha marcado con rojo, el fabricante, constructor, empresa, nombre Caterpillar Inc., por la cual es verificable y consta justamente que la fabricación es de la marca Orbisa, Caterpillar. Ya, respecto al segundo argumento, a la afirmación que se muestra a continuación, el impugnante cabe señalar respecto... Pinchi, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, su tiempo se ha cumplido. En todo caso, podrá continuar luego de la etapa de réplicas y dúplicas de las partes a las cuales se va a conceder 3 minutos a cada uno. Conforme. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Así con el espacio de 3 minutos. Sí, señor, brevemente también. Bien. Para marcar bien el terreno. Que le corte, doctor, por favor, deje de compartir el representante de la entidad. Ya, adelante. Para ubicarnos correctamente en el tema. Queda claro que las bases integradas del proceso dice fabricante o su representante, no solo con folletos, dice también otros documentos. No lo digo yo, estoy repitiendo lo que textualmente dicen las bases. Entonces, es absolutamente incongruente los argumentos expuestos. Lo digo con todo respeto por el doctor de Orbisa y el señor Pinchi. ¿Por qué es? Porque están asumiendo que ese papel cuché, rojo, blanco, gruesecito, vale más que un documento del representante donde está firmando inclusive diciendo que esta procedencia y este año corresponden a esta máquina. O sea, yo entrego a mi oferta un documento mayor que solamente un papel cuché y resulta que me dicen no es comprobable técnicamente cuando las bases textualmente dicen otros documentos. No lo digo yo, lo dicen las bases. Y segundo, y no he querido extenderme ahí porque la sala va a tener y está en la obligación, creo yo, y lo digo con todo respeto, de revisar la resolución 00744-2025-TCE de la sala 1, porque el tema del radio de giro está absolutamente resuelto en esa resolución, valga la redundancia, del Tribunal de Contrataciones Públicas. Este ha sido un detalle ya, digamos, debatido con el grupo Ferreiros, el grupo Caterpillar, y el tribunal ha terminado, como no podía ser de otra manera, dándonos la razón. Las conversiones de metros o milímetros o lo que corresponda a pies que están
en los mismos documentos ofrecidos por Orvisa tienen una diferencia notoria que hace precisamente que esta máquina ofrecida por Orvisa no calce dentro de los requerimientos técnicos mínimos. Insisto, resolución 00744-2025, vale decir, de febrero de este año. Tema ya resuelto por el tribunal. Muchas gracias. Gracias también. Se consulta a los representantes del tercer administrado si van a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, insistimos que la clave aquí es el documento objetivo. Más allá de si nos podemos debatir sobre lo verificable, ¿no? Es una declaración jurada emitida por la propia empresa que nos permite de forma objetiva determinar si se han cumplido o no los requisitos de la maquinaria. En segundo lugar, tenemos que el propio Italtrack señala que se debería darle algún tipo de beneficio de la duda y permitir la contratación y luego si no se cumplen con los requisitos sancionarlo, y eso no es así. Para eso justamente está el comité, para que en primer lugar se verifiquen si se cumplen o no los requisitos antes de realizar la contratación. Nuevamente, por último, insistimos con el tema de las bases. Las bases señalan que se debe explicitar claramente si el sistema de monitoreo, cuál es el sistema de transmisión del sistema de monitoreo. En alguna parte de su apelación, la empresa Italtrack señala que las bases se establecieron que debía ser o bien satelital o bien telemática, y eso no es correcto. En ninguna parte de las bases señalan que debe ser así. Se indicó que se debía decir de forma exacta cuál era el sistema de transmisión, lo cual si nosotros hemos hecho, dijimos que era radio modem. En cambio, la empresa Italtrack dijo que podría ser telemática o satelital, y eso no cumple con las bases. Y por último, queremos también insistir en el artículo 308.g del reglamento, que señala que no se debe revisar ningún otro argumento de la apelación si está improcedente. Y es improcedente cuando no se logre acreditar que la oferta debió haber sido admitida, y eso es justamente lo que ocurrió en este caso. La oferta no debió haber sido admitida, el comité ha resuelto correctamente eso y por lo tanto la apelación es improcedente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se consulta a los representantes de la entidad si van a agregar algo más. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Su micrófono está apagado, señor. Ya, hola, ¿me puede escuchar? ¿Sí? Ya, Sí, buenos días adelante. en primer lugar. Agradeciendo la oportunidad, sí, para ya complementar lo que ya indicó el ingeniero Heiner, ¿no? Respecto a que el documento presentado no es una ficha técnica, es una declaración jurada, lo que impide verificar, pues no, de manera técnica comprobable, lo acreditado o lo indicado en esa ficha, ¿no? Y respecto a lo que indica Italtrack presenta ambigüedad en sus documentos debido a que, si bien las bases integradas indican de que se debe precisar exactamente qué tipo de transmisión oferta, sin embargo, ellos no indicaron, no te dijeron telemático o satelital, generando la ambigüedad. De esta manera, el comité no puede verificar qué tipo de tecnología oferta Italtrack, ¿no? Dicha situación incumple lo que es requerido en las bases. Respecto al sistema de monitoreo de Orvisa, Italtrack indica de que eso no cumple por el tipo de maquinaria. Sin embargo, como ya lo explicó el ingeniero Heiner, efectivamente, en el mismo documento indica de que ese sistema está implementado para todos los tipos de maquinaria de la línea Caterpillar, ¿no? En este caso, Orvisa cumple con lo indicado en las bases. Ahora, también indica de que hay una conversión en cuanto a los valores que ofertan y Orvisa. Sin embargo, hay que recordar que el comité no puede interpretar el alcance de una oferta, no puede transformar ni recalcular valores consignados por el propio postor. Entonces, se tiene que evaluar en función a lo que presenta los documentos el postor. Entonces, lo cual hizo el comité, ¿no? Indicó, verificó en la ficha lo que solicitan las bases integradas y por ende le dio calificado a la oferta, ¿no? Además, también indica Italtrack que debió haber sido solicitado la subsanación de su oferta. Sin embargo, aquel documento que indican que se debió haber solicitado la subsanación no cumple con las características indicadas en el reglamento, ¿no? Que tiene que ser
emitido por una entidad pública o privada ejerciendo de función pública. Sin embargo, es un documento que ha sido elaborado por el propio contratista, ¿no? Bueno, esa sería toda la intervención respecto al aporte de mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es todo? Porque le quedan 45 segundos. Sí, bueno, en todo caso, confirmar la buena pro de la entidad y desestimar lo solicitado por el impugnante. Muchas gracias. Gracias también. Habiendo culminado con las exposiciones, vamos a pasar a la siguiente etapa de esta audiencia, en la cual se podrán formular las consultas que este tribunal eventualmente tenga. En ese sentido, se consulta al señor vocal César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Para el representante del impugnante, el doctor Yanez, buenos días. A ver, con relación al primer extremo de su recurso de apelación, advierto que, en efecto, las bases integradas que establecen para la admisión de ofertas la obligatoriedad de adjuntar fichas técnicas, folletos, instructivos, catálogos u otros documentos emitidos por el fabricante y o representante de la marca en el país para acreditar una serie de características que han sido identificadas aquí en este extremo de las bases, ¿no? Entonces, en principio, no tan solo con digamos, estas características no se acreditan tan solo con las fichas técnicas, folletos, sino también las bases permiten esta posibilidad de acreditarse con documentos emitidos por el fabricante y o representante de la marca en el país. Ahora, entiendo que la posición que postula su representada es que ha adjuntado una declaración jurada del representante de la marca en el país. Y bajo esa premisa yo consulto, ¿de qué extremo de este documento, de esta declaración jurada, se desprende que su representada acredite esas características en condición de representante de la marca en el país? En principio, en el expediente podrá verificarse que Italtrack, por documento emitido por John Deere Industries, es representante del Perú acá, de la marca John Deere aquí en el Perú. Es un documento que consta en el expediente. Lo primero... ¿Qué folio, por favor? Me va a disculpar la sala. Folio, no es, folio 30 de nuestra oferta. Ahí está clarísimamente expuesto. ¿Ya? Y dos, debo de insistir, señor vocal, o sea, como usted bien lo ha dicho, es otros documentos. Otros documentos. Aquí tiene uno. Y está reconocido por las bases integradas. Señor Villosa, me quedó claro ese argumento de su representada. Lo que no me queda claro específicamente a qué documento se refiere de que se desprende de que su representada es representante del fabricante. Eso es lo que no me queda claro. Si me da medio segundo, señor. Porque lo que advierto en la oferta es una ficha técnica de características generales de la motoniveladora articulada ofertada, en donde su representada, Italtrack, Selva SAC, a través de la señora Doti Betsy Flores y Fuentes, que es representante legal de su representada, declara bajo juramento el cumplimiento de determinadas características, entre ellas precisamente las que son objeto de cuestionamiento. Entonces mi consulta es puntual. ¿A partir de qué documento o de qué extremo de ese documento se desprende que esta declaración es en virtud de lo establecido en las bases de que se puede acreditar con cartas o documentos emitidos por el representante de la marca en el país? Precisamente por las mismas bases integradas. Las mismas bases integradas manifiestan y dicen que esto es posible
a partir del solo dicho del representante del fabricante. No lo decimos nosotros, está en las mismas bases. Señor Illosa, a ver, Y ya, señor. perdón, discúlpeme, discúlpeme. Queda claro lo que establecen las bases. La exigencia está ahí. Es claro, conforme se ha mencionado hace un momento, de que las bases permiten la posibilidad de que se acrediten con documentos emitidos por el fabricante y o representante de la marca en el país. Mi consulta es de la revisión de su oferta como tal, de su oferta, ¿de dónde se desprende que esta declaración es en condición de representante de la marca en el país? Folios 59, señor. Folio 59. Ya, perfecto. Ese tribunal va a proceder a la revisión conforme a lo indicado. Gracias, señor. No tengo más preguntas que formular, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Se consulta a la señora vocal Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias también. De mi parte, una pregunta a los representantes de la entidad. Señores. Si pudieran hacer Sí, sí. O que me vaya a contestar, ¿no? Señor Pinche o señor Johnny Manuel. A ver, la controversia radica en constatar o corroborar si es que el impugnante acreditó correctamente o no este requisito de admisión previsto en las bases, ¿no? Que dice las ofertas que presentan los postores deberán incluir fichas técnicas, folletos, instructivos, catálogos u otros documentos emitidos por el fabricante y o representante de la marca en el país. En este concepto de otros documentos, no podría existir, no podría tenerse una declaración jurada. ¿A quién pregunta, señor? A los representantes de la entidad. Claro, nosotros desde nuestro punto de respuesta, acuerdo al tema del comité, nosotros nos basamos que una declaración jurada no es netamente suficiente. ¿Por qué? Porque las especificaciones técnicas deben ser comprobadas con fichas técnicas, con catálogos, certificados, registros o cualquier documento emitido por el fabricante para permitir verificar de manera directa las características evaluadas o requeridas en las ¿Solamente bases. por el fabricante, señor Pinche? ¿Solamente por el fabricante le consulto? O sea, esos documentos que usted refiere, folletos, catálogos, solamente deberían ser emitidos por el fabricante para generar certeza del cumplimiento de las especificaciones técnicas. No exactamente, pero con mayor precisión y eficiencia en nuestra revisión, justamente las características que emiten las fichas técnicas del fabricante son las más claras y precisas de acuerdo pues a la evaluación de las bases. ¿Y por qué en todo caso no se fue más enfático al momento de elaborar el requerimiento y por ende de las bases? Porque en todo caso, este concepto de u otros documentos deja abierta la posibilidad, ¿no? Y además, ustedes han puesto acá que también puede ser otros documentos del representante de la marca en el país. Claro, justamente nosotros, la evaluación, pues, como mantenemos y mantengo la precisión de las especificaciones técnicas para nosotros es 100% específica, pues, con la ficha técnica del fabricante. Ya. La razón por la cual no admitieron la oferta del ahora impugnante fue justamente que una declaración jurada no sería suficiente. ¿Verdad? Bueno, sí, para intervenir, disculpe. Sí, efectivamente, la declaración jurada emitida en este caso, si bien cierto es representante de la marca en el país, no ha sido suficiente por un tema estrictamente técnico.
Pero además hay dos puntos, ¿no?, que nos traen a colocación la no admisión de la oferta, tanto el documento presentado como declaración jurada, y además de que el propio impugnante no ha definido claramente su oferta en el punto de qué tipo de tecnología ha ofertado en el sistema de transmisión. Dos puntos esenciales para la no admisión de la oferta, ¿Y estimado. eso también lo revisaron en el acta para no emitir su oferta? Correcto, correcto. Se le ha dispuesto en el acta, como ya lo vimos en las imágenes de la presentación, se ha indicado en el acta que no ha definido claramente el tipo de transmisión. El impugnante en este caso indicó telemático satelital, no definiendo claramente qué tipo de tecnología oferta para el sistema de monitoreo. Y es un documento que el propio postor, en este caso el impugnante, ha indicado en el contenido de su oferta, no siendo clara y concisa, ¿no?, con respecto a lo que se ha solicitado. Ya. Y volviendo a mi pregunta inicial, ¿la declaración jurada resultaría válida o no si fuese el fabricante? En realidad, al ser una declaración jurada y no una ficha técnica como los otros documentos, resultaría también inválido, ¿no?, según el análisis que se indica en el acta por parte del comité. Bien, le agradezco las precisiones. No habiendo más consultas de parte del colegiado, se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, buen día.